Mi nombre es Daniel García Delgado. Espero poder cumplir con algunas expectativas del tema para patios que hemos preparado hoy. Ese tema lo he titulado Política, Ética y Juventud, tratando de ver, juzgar y actuar en el neoliberalismo tardío. Lo voy a hacer a través de 3 puntos. Uno, las políticas macro y la ética de las instituciones. El otro punto va a ser el impacto sobre las juventudes del nuevo modelo neoliberal. Y el tercero es el actuar, reflexiones finales. O sea, no voy a empezar tanto por lo conceptual, sino por las coyunturas, los procesos históricos, y empiezo entonces por el 2015 y por el cambio de ciclo. O sea, me parece que ahí hay una bisagra, no solamente de nivel nacional en la asunción del gobierno de Cambiemos, sino que a nivel regional cambia el ciclo que había comenzado a comienzos del siglo, de gobiernos más populares, progresistas o inclusivos, por gobiernos más de corte neoliberal pro mercado. Y la denomino neoliberalismo tardío en el sentido de que su concepción, si bien tiene fuertes referencias a las anteriores experiencias históricas neoliberales, ustedes recuerdan la del 76, la de los militares, la dictadura, el terrorismo de Estado. También era muy pro mercado, pro apertura, desindustrialización, inserción en las potencias occidentales desarrolladas. La segunda experiencia neoliberal fuerte es la del consenso de Washington, fines de los 80, caída del muro, los 90, y también la idea de privatizaciones, de regulaciones, pensamiento único y endeudamiento. Y esta tercera tiene muchos de estos elementos pro mercado, no favorable al Estado, pro privado, pero tiene elementos nuevos por lo cual uno puede decir que es tardío en el sentido de que es un proceso que se abre al mundo cuando todo el mundo se está cerrando. Este es un dato novedoso y de alguna manera que descoloca al mismo gobierno, que en el momento en que abre la economía, como se hacía en los 90, y había una economía muy dinámica y muy abierta en casi todo el mundo, los principales países del mundo empiezan a cerrar sus economías, a generar políticas de proteccionismo, a cuidar su empleo, y tienen una visión casi desglobalizadora. Recuerdo Trump, recuerdo el Brexit, y recuerdo casi todos los países que en este momento, más que buscar importar, buscan exportar y ponen trabas y problemas a los productos extranjeros. ¿Se entiende esta idea de tardío en algún sentido, de que viene con un esquema ideológico que no está tan en relación con lo que está pasando en concreto? Y yo voy a decir tardío también. En los 90 la experiencia neoliberal fue con una especie de vacío ideológico del movimiento popular o de las perspectivas de izquierda, como el pensamiento único aparecía como el tren de la historia, la modernización, lo privado, el capitalismo. ¿Qué había pasado para que se derrumbaran esas concepciones? La caída del muro y la caída del socialismo había sido un gran impacto para todo el pensamiento de izquierda, progresivo, transformador, ¿no? Y aparecía el capitalismo salvaje con una gran concepción de democracia liberal y capitalismo salvaje. En Fukuyama, ¿qué significaba? El fin de la historia.
hegelianamente, decir, bueno, los que piensan de manera diferente están en la prehistoria. Eso fue muy fuerte para, de alguna manera, achatar contestaciones, pero no es el caso de este neoliberalismo, que tiene una experiencia, la gente, la sociedad, de lo que ocurrió con los 90, que no ese tren de la historia, ese fantástico capitalismo, llevaba a privatizaciones, llevaba a desempleo, a exclusión y a problemas después de recesión, pedidos de ayuda del Fondo Monetario y termina con eclosiones, implosiones sociales, como terminó esa experiencia del 2001, 2002, 2003. O sea que tenían una experiencia negativa de una visión tan extrema en favor del mercado y contra el Estado, y sobre todo, así como tenía una experiencia muy negativa de lo que había sucedido en el primer neoliberalismo, que era la represión, el genocidio, el terrorismo de Estado, el nunca más, también tenía una experiencia muy negativa sobre lo que significaban los organismos internacionales de crédito, que reproducían un proceso de endeudamiento permanente, de ajustes estructurales que implicaban pérdida de trabajos o de futuro, de planes o de políticas públicas. Bien, en este tercero, que aparece en el 2015 en forma democrática, casi por primera vez un gobierno de derecha accede al poder por formas democráticas. Su primera lógica de modernización del Estado en realidad viene a cambiar el contrato social del Estado social o el Estado de bienestar. ¿Qué es el contrato social del Estado de bienestar? Y básicamente es un rol del Estado en función del desarrollo, de la distribución del ingreso, de la movilización social. Y con tres elementos muy claros. Una ley de trabajo muy estructurada, de no flexibilización, sino de trabajo regulado, trabajo de calidad, del contrato laboral muy defendido. Dos, una ley de previsión social muy extendida, que en los últimos años se había dado no solamente para los contribuyentes, sino para los no contributivos, que extendía hasta el 98% de la población. Y tres, una visión de los servicios públicos, tanto de educación, de salud, de calidad, o en todo caso en que se debía responder a ciertas demandas docentes y mantener un nivel de cierta excelencia educativa. Por lo menos había una tradición en la Argentina que se remontaba a casi un siglo de gran tradición educativa, cultural, a mantener asimismo cómo subsidiar servicios públicos, transporte, gas, electricidad, todo aquello que ayudara a disminuir la presión impositiva a la gente, permitirle más gasto, más consumo y distribución. Bueno, este gobierno viene a revertir el contrato social del Estado de Bienestar, junto con un proceso de endeudamiento, porque al tener una visión muy negativa del desarrollo, de la industrialización, de lo público, va a favorecer un único motor de alimentación de las arcas fiscales, ¿cuál va a ser? Endeudamiento. Pagado a los fondos buitres, más aún de lo que ellos pedían, va a empezar con una perspectiva de que si nosotros somos pro empresa, somos pro-liberales y vamos a favorecer las ganancias de los que más tienen y de las empresas, no somos pro-demanda, no somos ni keynesianos, ni cepalianos, ni distributivos, sino lo contrario, es natural que los capitales fluyan y vengan a invertir, ¿sí? Este es un supuesto que se demostró también falso en el sentido de que los capitales que vinieron, ¿de qué índole eran? Más bien especulativos, ¿no? Es decir, venían ¿por qué? Por tasas de interés que la bomba que arma Sturzenegger en las LEVAX les pagaba 20, 30, 40, digamos, tasas de interés que no existían en el mundo. Eso va a ser
un problema serio para lo productivo, porque si vos podés hacer dinero del dinero, ¿por qué vos vas a hacer dinero del trabajo, de la empresa, de la gestión, de la negociación con los trabajadores? Vos directamente vas a un banco, comprás bonos, o vas a un banco, a un facilitador, te llevas la plata y vas a un fondo. ¿Se entiende? Es una economía de financiarización más virtual, más desregulada, sin controlar la fuga de capitales. En los últimos meses fugaron 30.000 millones de dólares. Quiere decir que toda la plata que vino del Fondo Monetario ya se fue de vuelta. No tiene una lógica casi ni siquiera de poder pagar las deudas, de manera tal que ya el gobierno está negociando un waiver porque ha incumplido con tasas de inflación y con tasas también de pago de deuda. En los servicios públicos se rompieron con todos los subsidios, se encarecieron y se pusieron a precios dólar, con lo cual, fíjense, ahora hay devaluación, pero la devaluación, a diferencia de 15 años atrás, que generaba mayores oportunidades para la exportación, como los empresarios tienen costos en dólares, los servicios, los impuestos, los alquileres, y además no tienen demanda, por más devaluación que haya, la balanza comercial no aumenta. ¿Qué hace la balanza comercial en los últimos 2 o 3 años? ¿Se reduce o se va? Balanza comercial es lo que uno compra y lo que vende. Y más allá de eso, lo que vende son las divisas que tiene, no los pesos. Y las divisas que tiene es lo que sirve para pagar deuda que es en divisa. Ahora, si vos tenés una balanza comercial que va en baja, ¿de dónde sacás plata para pagar la deuda? Por más deuda. ¿Sí? Una deuda que se replica constantemente. Bueno, esta sería como una semblanza de una situación que hoy justamente no tiene mucho para mostrar en lo socioeconómico como positivo. Cayó el Producto Bruto 6,18 en estos 6 meses, es peor que la situación, o igual a la del 2016, el dólar ya está en 32 y ha habido fugas de capitales muy grandes y la situación es de gran debilidad en cuanto a incertidumbre y desprestigio también en las esferas públicas internacionales acerca de los bonos argentinos, etc. Ahora, yo voy a ir a un plano más ético de este neoliberalismo tardío, de la ética offshore y el egoísmo como motor de la acción social. La tríada liberalización, desregulación y financiarización, que salvo honrosas excepciones dominó la economía global en los últimos años, es lo que se diría el capitalismo financiero global. Ese capitalismo financiero global tiene una lógica de maximización de las ganancias y tiene una parte de ese sistema ya inaugurado hace casi 2 o 3 décadas de paraísos fiscales, guaridas, fondos de inversión, empresas, bancos facilitadores que le permiten a la gente que tiene plata llevarse la plata sin ningún problema, evadir impuestos. ¿Se entiende? Hay una ética, no hay ética de ese capitalismo financiero global. Esto lo pueden rastrear bien en un último documento del Vaticano, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero hace una crítica sobre la falta, digamos, la lógica tan egoísta, individualista que domina las finanzas globales, sin ninguna restricción. ¿Qué estado de bienestar podés hacer si los más ricos no pagan impuestos y los que pagan impuestos son los más pobres? ¿Qué estado de producción y desarrollo podés hacer si los más ricos se llevan la plata afuera y no la inviertan? ¿Qué estado de bienestar podés hacer si existe menos impuestos y libertad para fugar, para poder gastar y no tener ninguna lógica productiva o social
o distributiva, sino más bien de concentración, de financiarización y de que la plata se hace de la plata, no de la producción y los servicios. Este problema ético se traduce en un sistema global que tiene ya un criticismo desde casi todos los pueblos, como diciendo, esto ya en el G20 inicial estaba planteado reformar la arquitectura financiera internacional, básicamente ponerle trabas a las guaridas fiscales para que la gente no pueda ocultar bajo el secretismo su dinero. Esto entra de pleno en contradicción con la doctrina social de la Iglesia, que incluso habla de los bienes universales y que nadie tiene derecho a una propiedad absoluta. Somos, en el mejor de los casos, administradores de esos bienes para el bien general, pero nunca para esta lógica de un puro interés individual, egoísta, que encima complica y problematiza a los demás. La corrupción clásica es lo que estamos viendo a través de todo este proceso muy mediatizado de la cartelización, la patria contratista, los sobornos para obra pública. ¿Se entiende? Esto viene desde los últimos, ya desde la dictadura militar se consagró lo que se llamaba la patria contratista. O sea, aquellos empresarios que hacían obra pública y pagaban con diegos o sobornos la facilitación de más precios o sobreprecios o el acceso o la cartelización. Esta licitación la ganás vos, esta yo y esta también. La más sistémica y más deleteria para el interés nacional es la fuga de dinero. Porque eso sí que efectivamente el proceso de acumulación que hay no queda en el país, se va del país. Hay 300.000 millones de dólares de argentinos fuera del país. Y esto me parece que es un tema de ética pública que aborda ese documento del Vaticano respecto de cómo hacer para regular los flujos financieros, para que no sean facilitados para los bancos, para que paguen impuestos, para que inviertan. Les voy a señalar el modelo de Corea. Corea fue uno de los pocos países que en los últimos 20 años se desarrolló, cosa que no logró la Argentina. ¿Cómo hizo Corea para desarrollarse? Una de las cláusulas fue, mire, yo le voy a facilitar a ustedes, los empresarios, la posibilidad de ganar plata y hacerse millonarios. Yo no voy a tener problema con eso. Pero ustedes en 5 años van a invertir lo que ganen, o parte de lo que ganen, en tecnología, en empleo, en producción, y vamos a poder ser un país no solo productor para adentro, sino exportador. Un país que no tenía, nosotros teníamos más producción de autos hace 20 años que Corea, que no tenía un auto. Hoy Corea nos vende la Hyundai, no sé, las mejores, ¿qué trabajamos habitualmente cuando nos sentamos a la mañana? En una pantalla. Y cuando se prende, no dice Samsung, Samsung en Corea. Quiere decir que en estos 20 años han producido bienes de calidad, de tecnología, muy exportables y con eso han desarrollado mejores ingresos para la población y es hoy un país desarrollado. No es el caso de la Argentina, que sigue viviendo de sus exportaciones agrarias. La batalla cultural que establece el negocio, este gobierno cree que el problema no solo es el Estado, sino la sociedad. Que esta sociedad tiene una visión fantasiosa, ilusoria del gasto y del consumo. Como que demagógicamente se nos ha hecho creer que es posible que un empleado público pueda tener un auto, o pueda viajar, o pueda tener un iPhone, no sé, un celular o algo así. Que nosotros tenemos que ser competitivos por bajos ingresos, no a la alza, no una competencia a la alza de los países desarrollados, sino una competencia por bajos ingresos y primalizadora. Especializarnos en lo que Adam Smith hablaba, la División Internacional del Trabajo, uno tiene que ser competitivo en lo que es más fuerte, en productores de soja. Todo lo demás, no. Pero los productores de soja no generan empleo. Este es un proyecto no para 40 millones de argentinos, sino en el mejor de los casos para 20 o 30 millones. Pero acá hay mucha gente que sobra.
en este modelo. Se está destruyendo gran parte de la capacidad productiva porque no se la requiere. No le importa a este gobierno esa forma de producir y de ganar dinero mercado internista, que es justamente la característica de los gobiernos populares, de centro izquierda, etc. Y en eso tienen que ganar una batalla cultural contra el imaginario que todavía cree en el Estado, cree en la movilización social, en la distribución del ingreso, en los derechos sociales, y esa batalla cultural es sobre la herencia recibida, el imaginario populista, la corrupción, y tienen los medios de comunicación un eje muy estructurador de esa batalla a través de fórmulas que no son muy éticas y que podríamos pensar la posverdad en un sentido como si la mentira o la verosimilitud, si tiene resultados positivos para el poder, pueden ser utilizados discrecionalmente. La posverdad es como una visión más cínica de que en la comunicación yo puedo decir lo que me conviene. Que la comunicación política es un instrumento, una racionalidad instrumental y no sustantiva y no ética. ¿Se entiende? Que la comunicación no es una comunicación habermasiana de ética de la acción colectiva o un diálogo en el sentido que lo plantea el Papa Francisco. No, es un instrumento para reformular el sentido común. Reformular un sentido común para decir que el problema está en el Estado y el problema no está en los otros, que reciben cosas que no debieron recibir. Si esa gente no recibiera esas cosas que recibieron, yo recibiría más. Los planeros, los planes políticos, las políticas públicas. Y acá sí voy a quedarme un poquito en filosofía política. Es un autor norteamericano que se llama Ayn Rand y tiene 2 libros que lo pueden pescar fácilmente, El manantial y Atlas, donde señala textualmente que el altruismo habría destruido a la humanidad y sería el egoísmo la fuerza que lo salvará. O sea, hay una ponderación del egoísmo. Divide así la sociedad entre creadores y parásitos. Los creadores viven impulsados por el egoísmo y los parásitos por el altruismo. En síntesis, lo que este autor dice, la idea de que cada uno tiene que conseguir lo que le corresponde sin ayuda del Estado. Esto se estableció desde el primer día en el concepto de meritocracia. Pero la meritocracia no resuelve ni responde al concepto de justicia social. ¿Se entiende? Aristóteles, cuando concibe la justicia, la concibe en 2 términos. Justicia conmutativa, que sería la justicia del Estado, de la justicia que no parece haber demasiado hoy, del Poder Judicial, y la justicia distributiva, o sea, aquella que iguala de alguna manera o mejora la situación de los más desposeídos. Porque una democracia no se sostiene con una desigualdad muy grande. Si es muy desigual, los muy poderosos tendrán una capacidad sobre los muy débiles, muy grande, para definir lo que ellos quieran. Una sociedad más homogénea es una sociedad de más diálogo, más debatida. De allí que los países, eso se mide por el coeficiente de Gini, ¿no? De 1 a 0. Si se acerca más al 0, es una sociedad más igualitaria. Si se acerca más al 1, más desigualitaria. ¿Qué sé yo? Los países más igualitarios del mundo, Noruega, qué sé yo, países así, están cerca del 10 o 15%. Los países más desigualitarios, del 70 o 80, llegando... Nosotros estamos aumentando el coeficiente de Gini hacia la desigualdad. ¿Se entiende? La tensión de la distribución del ingreso es que los más ricos tengan más ricos y los más pobres ganen menos. Esa es una lógica de concentración y también de dominación. De este modo,
la idea de que cada uno tiene que conseguir lo que le corresponde sin ayuda del Estado, esto se estableció, esto lo repite, de este modo ese otro era favorecido a costa de lo que uno tendría si ese otro no existiera. Acá hablábamos, ¿no?, de los policías y los que no aparecían, ¿no? Las élites en América, y esto me hace una pequeña reflexión sobre las élites en América Latina que son más rentistas y no schumpeterianas. A ver, Schumpeter en su trabajo sobre capitalismo hablaba de destrucción creativa del capitalismo en el sentido de que vos rompías una tecnología y creabas otra, como por ejemplo Instagram, Steve Jobs y las Mac, y generabas una destrucción de lo anterior, de la máquina, como escribía uno a máquina, ¿no?, por una computadora, ¿no? Esa destrucción creativa significa inversión, significa ponerse. Henry Ford, pasar a los autos que lo pudieran comprar, por ejemplo, los mismos obreros, etc. Las élites argentinas, chilenas y gran parte son no competitivas, son rentísticas. Viven de rentas. Y viven de rentas y de controlar el Estado a través del contratismo estatal o a través de la doble puerta y controlar y hacer un capitalismo de acumulación por desposesión. Acumulación por desposesión significaría esto en un ejemplo claro. Los 500.000 millones de dólares que tiene el Fondo de Previsión Social de Jubilación ya están siendo asignados, saqueados por esta élite. ¿Se entiende? Por desposesión es que Vaca Muerta va a dejar de existir, que la Patagonia va a ser nuevamente tierra de nadie, tierra de extranjeros, de grandes propietarios, no de los mapuches, de los grandes propietarios extranjeros. Entonces, creo que hay tres elementos éticos que me parecen muy problemáticos en el gobierno, y que es, uno, la ética de la no ética o la inmoralidad de la globalización financiera tal como se ha construido en los últimos 30 años. Dos, la ética de la puerta giratoria, en el cual los CEOs en el gobierno mejoran sus intereses y no el bien común o el interés general. Y tercero, esta visión individualista del egoísmo como motor y esta división entre creadores y parásitos, en el cual a nadie se le debe dar nada que no sea propio de su propia creación. ¿No han escuchado mucho decir, no, yo lo que hice es producto de mi esfuerzo? Pero en realidad eso ha sido cierto de que ha habido esfuerzo, pero también que había gobiernos que hacían políticas públicas para que el mercado interno tuviera más demanda, tuviera más distribución, más servicios sociales, etc. El papel del Estado en América Latina es indispensable para la justicia redistributiva. El segundo es el impacto sobre la juventud de este modelo, o el modelo de financiarización de la política, porque en realidad los problemas juveniles que nosotros observamos no son de los últimos 3 años. Y voy a hablar de problemas juveniles más bien de tipo socioeconómico. Vienen desde antes, el desempleo, la pobreza, pero claramente los indicadores sociales se han agudizado en estos 3 años y van a seguir haciéndolo, ¿no? El desempleo juvenil en el conurbano llega al 23%, muy alto. Este modelo de financiarización que acumula no por producción reduce la inversión en la economía y precariza. ¿Qué empleos tienen los muchachos, los chicos? Empleos precarios. La inserción laboral no es muchas veces problemas del ingreso a un trabajo, sino que rápidamente lo pierden. Por una razón. Uno, por falta de cultura de trabajo, porque la familia a veces no tuvo una cultura de una socialización primaria muy fuerte, sino que también porque los empleos están planificados para ser precarizados deliberadamente. Es como McDonald's, pasado un tiempo se los sacan de encima y entran otros.
no los quieren regularizar, y al mismo tiempo se favorecen con la idea de, si vos no tenés la secundaria, yo no te pago el sueldo que corresponde a la mínima, sino te pago menos. ¿Se entiende? El monotributo, que parecía gran generador de empleo, en realidad es un engaño. El joven aporta una cuota mínima, recibe el salario familiar, pero no es un empleo, ni formal, no es una ficción. En el caso de las chicas y las mujeres, se las percibe como cuidadoras. Y podemos decir que más del 50% de los jóvenes son vulnerables en la Argentina. Muchachos que han dejado de estudiar, el 50% de los pibes no terminó el secundario en tiempo y en forma. Ustedes probablemente sepan más que yo de esto, así que yo estoy dando algunos datos secundarios, pero probablemente ustedes tengan las vivencias más reales de esto. La escuela secundaria es expulsora y trabajos muy precarios, influencia también desde el discurso del emprendedorismo, que hay oportunidades. Pero ¿qué pueden emprender los pibes si les falta la socialización primaria de la familia, le falta la socialización secundaria de la escuela y tampoco han tenido una socialización terciaria de empleo de calidad en una empresa? O sea que no hay aprendizaje, es incompleto, están mal pertrechados para salir adelante en una economía que además destruye trabajo formal. Basta ver todos los días en el noticiero las fábricas que hacen protestas porque se las cierra, no porque no sean competitivas, no, porque se les impide progresar para que demostrar que ya no son competitivas, privatizarlas alguna parte del capitalismo amigo del grupo de CEOs con que se trabaja. Esto muestra esta precarización. Se entiende que la precarización ya es un dato de la realidad, que conseguir empleos formales, serios, solamente pueden ser aquellos que fueron a la escuela, terminaron, tuvieron una buena socialización primaria, secundaria, terciaria, pero no para el resto. Esto genera una situación que podríamos llamar de inclusión negativa en la sociedad, de desafiliación y, como diría el Papa Francisco, de descarte. Hay una cantidad de jóvenes que no entra en las consideraciones de nadie. Está para el descarte sobre el aprovechamiento de nichos que puedan aparecer. Y acá aparece también un tema que fortalece esta lógica, que es el tema del narcotráfico. Un joven le pregunta al otro, ¿cuánto ganás vos por mes? 10.000 pesos. Ah, yo gano 10.000 pesos por semana, que es el que está en la red del narcotráfico. Ese tiene, con riesgo, un negocio más redondo, es una posibilidad de ingreso más fuerte, también tiene reconocimientos por plata, puede que su vida tenga más corta edad, pero en realidad la juventud tiene pocas expectativas de futuro. No estoy hablando de esta escuela o de este colegio, estoy hablando más en general. Los jóvenes no se pueden pensar de aquí a 10 años. ¿Qué vas a hacer vos en los próximos 10 años? No tienen ni idea, no pueden ni imaginarlo. Tampoco hay proyecto familiar. Hay una virtuosa fidelidad temporaria. Mientras esté bien, se están juntos. Datos duros, también hay muchos chicos con armas en ciudades que se han vuelto riesgosas para determinadas zonas. En Rosario, por ejemplo. Ahora, si esto es así, y creo que en parte es así, por algunos datos duros, ¿qué hacer en lo micro, local? Bueno, una sería evitar el drenaje de los jóvenes hacia la vulnerabilidad, el descarte o la desfiliación social. Incluir, retener
en la escuela. Incluir a los jóvenes de reciente salida en acciones de prevención secundaria. Reinsertar a los jóvenes más vulnerables. Evitar el drenaje a la vulnerabilidad, al descarte, y ayudar a reafirmar a los jóvenes en procesos de socialización en la escuela con creación de espacios de participación, bueno, lo que llaman el diálogo, escuché ahí, incentivar la participación en el diálogo sobre toda la problemática de los jóvenes y que la escuela también o el colegio transfiera ciertas capacidades laborales, ciertas capacidades de insertarse con alguna posibilidad. Hacerlos partícipes, trabajar sobre la autoestima. ¿No? Ellos se perciben como individuos, sí. No conciben la acción colectiva. Tienen que reconocer que algo pueden hacer juntos. Bueno, esto tiene que ver con políticas públicas para los jóvenes y para esto. Yo recuerdo qué queda de las políticas para los jóvenes que se pensaron antes de este gobierno, porque este gobierno pensó el emprendedorismo, pero el emprendedorismo realmente que se puede emprender es el que inventa la app. Lo demás son los delivery, los que van en bicicleta y llevan cosas. Para ser una emprendedora norteamericana en Silicon Valley, tiene que tener una formación y unos recursos y una capacitación que puede tener el que hizo Mercado Libre. Pero él estudió en el Silicon Valley y forma parte de unas familias más ricas de la Argentina, para tener una idea de la igualdad o desigualdad de oportunidades para optar por el emprendedorismo. Por otra parte, hay un libro, Mazzucato, que dice que el emprendedurismo es también una ficción de la economía de libre mercado, porque los grandes descubrimientos tecnológicos, las tecnologías de ruptura en Estados Unidos, las hizo las agencias estatales y después fueron aprovechados por el sector privado. Pero el descubrimiento de Internet, del touch, de los remedios más son costos de los impuestos de los ciudadanos que pagaron al Estado, agencias públicas que inventaron eso y que después fueron aprovechados por patentes y privatización o por el ingenio mismo del sector privado. Pero no fueron los grandes emprendedores los que crearon esas tecnologías, el sector privado. ¿Qué políticas públicas quedan? Una es el plan Progresar, ¿no? Que para terminar el secundario en universidad. ¿Funciona esto ya? ¿O está medio desactivado o con baja de presupuesto? El plan Fines, para hacer lo mismo en organizaciones sociales. El plan Conectar Igualdad, esto sí fue desconectado. O sea que las políticas públicas para el target de 18 a 24 años, el ajuste y el hecho de que no generar subsidios y fomentar por el lado del emprendedurismo, esto están vaciando o reduciendo las políticas públicas que había en el Estado para este sector. Tal vez quede el programa Envión por fuera del sistema, o tutorías o educación en la calle, que acompañan a los educadores, van donde están los jóvenes, a hacer que una cultura que se los valore. Esto también tiene temas de género, ¿no? Las chicas, los ninis, las chicas que no trabajan, su futuro es tener un hijo. Quien tiene un hijo tiene un sentido en la vida. Postergan su fracaso. Creen que el éxito va a venir por su hijo. Ser madre joven no es la piba de la esquina, sino tiene un estatus diferente. No hay una visión de la familia y esto funciona hasta que el grito de la madre ya no detiene al chico en su ida a la calle o a otras aventuras. Vuelvo al tema, estamos en una sociedad de gran vulnerabilidad de los jóvenes. 23 de pobreza, hoy es 26 en el último trimestre, vulnerabilidad pero ingresa. Para no ser pobre se requiere unos 18.000 pesos. Pongámosle que aporta una pareja 18.000 pesos.
Pero igual con 18.000 pesos esa pareja es vulnerable porque se puede caer fácilmente de esos 18.000 pesos. Una enfermedad, un trabajo que se cae, ¿no? No tiene... y además solo uno no lo puede lograr, tiene que ser una pareja. Y si hay hijos es complicado. O sea que si ganan entre 18 y 25, 30, igual está en una situación de vulnerabilidad y el 44% de la gente del país es vulnerable. La mitad de la población está en situación de vulnerabilidad. La grieta, ¿no? Una grieta social. Cada vez los más ricos ganan más y la mayoría de la población es más vulnerable. Los nini en la Argentina serían 1 millón, cerca de 1.111.380 en el país. Eso significa para los vulnerables y a los chicos futuros inciertos. No se sabe qué va a pasar con ellos. Carecen de perspectivas hacia el futuro. Los trabajos que encuentran son precarios. Delivery, bicicleta, nada formal. No tienen plan, descreen de la política. Es posible que haya habido un reverdecimiento de la política también en la juventud que se alineó con la ley de despenalización del aborto. Hubo mucha movilización de pañuelos. Las tomas de los colegios. Hoy vemos que hay también una movilización muy grande en los secundarios, sobre todo universidad, en Córdoba, ayer, hoy en la universidad en la Plaza de Mayo. Quiere decir que por el ajuste que está apretando hay una incorporación en la protesta social de la gente joven, de la que está más incluida incluso. No hay mucha influencia de la religión, más tal vez en el interior, en los espacios chicos hay más contención. Hubo una influencia inicial del Papa Francisco en su entrada de reconocimiento y de expectativas, pero eso, por lo menos las estadísticas, fue debilitando. En el interior hay escepticismo y en el conurbano hay resentimiento. Los chicos piensan esto. Acá hay una fiesta de consumo a la que no hemos sido invitados. Me hace acordar el Evangelio de la fiesta del Rey que invita a todos, ¿no? Son muchos los elegidos y salen a las calles a buscarlo. Y otra relación es la privación relativa, la ñata contra el vidrio. Muestran el consumo, pero ellos no pueden acceder con esos recursos, con esos trabajos y con sus capacidades. Bueno, tercer punto. Vimos cierta descripción histórica de un cambio de coyuntura, de modelos de acumulación y de país que se empieza a modificar en los últimos 3 años, acá y en el resto de América Latina. Vimos en parte la situación de los jóvenes en una sociedad que desconecta de alguna manera políticas juveniles, destruye trabajo de calidad, genera precarización y tiende a pagar menos salarios que la inflación, para hacer una competencia a la baja, pensando que de esa manera nuestro país va a ser competitivo, va a vender más. En realidad, cada vez vendemos menos. Nuestra balanza comercial es una demostración de que el país cada vez vende menos en una globalización que es distinta a la de los 90. Actuar, ¿no? Ver, juzgar, actuar. ¿Qué es posible hacer para revertir estas tendencias negativas que observamos? Sintetizadamente, hashtag, precarización, vulnerabilidad, descarte. En realidad, no hay proyecto en los jóvenes, eso se lo observa, pero es que tampoco hay proyecto político en el país, ni tampoco para ellos. Estamos como en un vacío. Diría Norbert Lenin, falta un consenso por utopía,
¿O es que nosotros tenemos un proyecto político muy claro? Y el problema de los jóvenes, ¿es un problema de una política social más o menos, por muy integrado, o va más allá? Esto se los pregunto. ¿Se entiende? Digo, bueno, yo tengo el poder ahora. Haría una política para jóvenes. ¿Lo resuelvo? A mí me parece que no es un problema ya de una política social. ¿Se entiende? No es que no sea necesaria, pero me parece que es un tema más amplio que los jóvenes. Es un tema que nos abarca a todos nosotros, ustedes siendo jóvenes, y a toda la sociedad argentina. Yo diría que el 80% de la población argentina está siendo víctima real, actual o potencial del programa de ajuste estructural del gobierno del Fondo Monetario Internacional, directa o indirectamente. Impuestos, dolarización de los servicios, desempleo, las jubilaciones están amenazadas. O sea, no solo los que ya están jubilados, sino los que no van a poder jubilarse, porque no van a tener ese derecho, porque el sentido común que quieren crear es que o vos te enriqueces en lo privado o te pagás una AFJP, pero nadie te va a dar nada, porque está en el pensamiento de Ayn Rand y del presidente. ¿Se entiende esto? Digamos, como lógica, como una ética del poder que es una no ética en el sentido social cristiano y es un proyecto de dominación más que de emancipación. Este es un tema que nos privatiza a todos, porque además hay 2 o 3 bombas por explotar, inciertas. Una es la bomba financiera. ¿Cuál es la bomba financiera? Una es la LEBAC. Las LEBAC, tasas de 40%. La gente, ¿qué país productivo puede producir algo con tasas del 40-50%? No hay en el mundo en este momento. ¿Cómo se la desarma a las LEBAC? Con la otra bomba a futuro, las LETES. O sea, se invita a los que tienen LEBAC que es en pesos, con esas tasas, a tasas menores, pero en dólares a futuro. Con lo cual, vas a tener el año que viene o el otro año otra bomba, pero ya en dólares, que ni siquiera producís. Vas no más a una lógica de endeudamiento puro. Esas serían las bombas financieras que está incluso estallando. Vieron que no hay mucha credibilidad. Le bajan un punto a la tasa de rentabilidad o a la tasa de interés. ¿Qué hace el tipo que está en LEBAC? ¿A dónde va? Al dólar. Y el dólar pega. Y sube la inflación, suben los precios. Entonces hay como un arbitraje, ¿no?, entre estos dos. Está atrapado el gobierno entre este arbitraje y ya la plata que trajo el fondo para resolver ese tema ya se fue del país y no lo resolvió y ya tienen que pagar un waiver para que adelanten el otro monto. Ahora bien, esa es la bomba financiera, la productiva también. Se está destruyendo activos productivos en el país. No, yo conozco un poco Zárate y veo la cantidad de empresas que se han desarmado por ahí. Pero por televisión yo veo empresas de los astilleros de Río Santiago, los más en Río Tercero, los más recientes, pero digo, Cresta Roja, digo, en todo el país, las empresas productivas, las pymes en particular, no pueden subsistir con el tipo de altos costos que tienen, más la apertura de importaciones y más la ventaja de tener tasa de interés sin ningún problema yendo por otro lado. ¿Se entiende? ¿Para qué ser empresario en esas condiciones? Esa es la bomba productiva que se va a agravar con todo el tema del cuestionamiento a la práctica contratista. Esto sería entrar a un tema ríspido, pero voy a entrar. El Cuadernos Gloria. Están siendo llamados todos los contratistas del Estado,
que efectivamente entraban en la corrupción clásica de hacer consorcios, sobreprecios y todo. Ahora bien, esto no tiene una finalidad tan noble, sino que detrás, bien en sociología se distinguen funciones latentes y funciones manifiestas, ¿no? Funciones manifiestas es esa, la función latente es que esas empresas están perdiendo valor en el mercado y esas empresas competían con empresas norteamericanas en la contratación de obra pública en la Argentina, en América Latina y aún en Estados Unidos. Odebrecht competía en Estados Unidos, Techin compite en Estados Unidos, Rollo compite en otras partes de América Latina. ¿Cuál es la finalidad? Esas empresas van a bajar sus contratos, van a bajar sus licitaciones. ¿Qué van a hacer? Van a ser compradas por empresas transnacionales. ¿Se entiende? Que es otra parte de la burguesía. Hablamos de las pymes, de la alta burguesía rentística, de la burguesía contratista, que también va a desaparecer. Entonces, yo digo, si esto es así, se puede trabajar aquí ahora con los jóvenes con estas lógicas, y creo que ustedes lo hacen muy bien, en grupos participativos, formación profesional, pero sin un consenso utópico, sin un proyecto, la situación empeora para el conjunto de la sociedad. Luego, para modificar la situación de los jóvenes, tenemos que darnos cuenta de un proyecto o de un modelo que interpela o cuestiona al conjunto de la sociedad, no solo a los jóvenes precarios. Algo así como diciendo, bueno, yo estoy incluido, yo estoy salvo, van a venir por vos. ¿Se entiende el poema de Brecht? Van a venir por vos, cuando te quieras jubilar. Igual. Entonces, y la característica principal de este gobierno es la despolitización. O sea, la política es mala, es corrupta, lo lógico es lo privado, lo individual, el egoísmo. La política es negativa y justamente es la ausencia de un proyecto político y de una representación política lo que nos está estragando como alternativa. Me parece que claramente si la Argentina quiere resolver el problema de los jóvenes y quiere resolver el problema de los 80 víctimas potenciales de su población, requiere un cambio de rumbo. El neoliberalismo tardío no es un rumbo que va a traer una mejora el año que viene o dentro de 2 años. Si hay alguien que cree eso, es alguien que cree que la lluvia de inversiones en el primer año, o que esto es un problema climático, o que esto es un problema de los cuadros. ¿Se entiende? Es un problema de las burbujas, de los globos que se pinchan en el aire, falto de toda solidez y seriedad económica, política y social. Entonces, se requiere un cambio de rumbo de gobierno democrático para modificar las tendencias regresivas e tener otro horizonte para los jóvenes y para nosotros, tanto de lo macro como de... Es una ética de la justicia social o distributiva que reemplace a la meritocrática. Un reemplanteo en favor de otro rumbo es posible frente a la lógica de que esto es inevitable, como una tormenta, que uno puede ponerse un paraguas. El actual gobierno es la despolitización y hacer sociedades de dominación perfecta. ¿Cuáles serían estas? Chile, Colombia. ¿Ustedes conocen algo de eso? Ricos y pobres. Y los pobres, los que protestan, son los pibes de secundario que se dan cuenta de que no tienen ninguna oportunidad en el esquema que se les plantea, y los jubilados que viven con 1/3 de la mínima, que acaso hay 6.000, 7.000 pesos. Bueno, allá vivían con 3.000 o 4.000 pesos. Y ese es el modelo de país de las élites al que Cambiemos tiende. Porque es dominable.
No hay más protesta social, no hay clase media, no hay movilidad ascendente, no hay proyecto de país jamás. Es cada uno se queda en su lugar. Entonces, necesitamos opciones éticas. La ética siempre plantea disyuntivas, no es un cuento rosa. Plantea luchas, resistencias. Y no es un proyecto, un cambio de rumbo es posible y hay que luchar, digamos, nadie te va a regalar un cambio de rumbo, ¿se entiende esto, no? Es un problema de poder y para eso hay que luchar, resistir, generar proyectos, agruparse, unirse, hacer política. Y no es ningún proyecto ético o una opción ética esperar que vengan las elecciones y elegir lo mejor. No podemos esperar. ¿Cómo nos movemos nosotros? Quiero decir que el problema de los jóvenes no es el problema de los jóvenes, nos interpela también a los también jóvenes, mayores, los insertos o los más adultos. Porque también, cómo nos movemos nosotros también motiva a los jóvenes a ser partícipes de ese otro rumbo posible. Y no ser solo destinatarios, sino productores de ese proyecto. Podemos decir, bueno, yo tengo el modelo de desarrollo sustentable de la ONU. ¿Lo conocen? ¿Lo trabajaron? Bueno, no está mal, pero es muy global y no establece las causas de por qué el mundo cada vez es más desigualitario y en particular para los países en desarrollo. No resuelve eso, no resuelve el problema de la financiarización de la política. Tenemos un referente interesante que es la encíclica del Papa Laudatio Si, la Casa Común, y que nos advierte sobre la preocupación del medio ambiente y las cuestiones que afectan esto. No está mal, está bien, forma parte de una visión del desarrollo sustentable, pero no problematiza políticamente, eso fue escrito hace 4 años, 5 años, y habla más de la problemática ambiental. Y lo que nosotros estamos hablando es de la problemática ahora sociopolítico-económica. Y este es un tiempo de ponernos en marcha. Vamos a seguir esperando que vayan a dar resultado lo que este gobierno dice, que después de este ajuste va a venir lo mejor. Después de este ajuste va a venir otro ajuste. Las sociedades de ajuste, de gestión de deuda, son de ajuste permanente. Grecia es un buen ejemplo. Hace 7 años que está en ajuste permanente y vean las estadísticas que tiene para ver el futuro que espera. ¿Qué es el waiver? El waiver es un perdón que el Fondo Monetario dice sí con complacencia porque te va a pedir otra cosa. Después de pedirte que pague con disminución del déficit fiscal a 3,1, al 2,1, al 1,0 o déficit fiscal 0, que es imposible. Porque si vos tenés un déficit fiscal con recesión, no podés superarlo, porque no tenés gente que gaste y no tenés impuestos que ganar. Y el déficit fiscal, además, es un diagnóstico equivocado. El problema de la Argentina no es el déficit fiscal, sino es el déficit cuasi fiscal, es el de endeudamiento. Y eso solo se puede resolver resolviendo la restricción externa, es cómo se consiguen divisas. Nuestro problema es de cómo conseguir dólares, ¿se entiende? Pero no por endeudamiento, por producción y venta. Porque por endeudamiento pagás intereses y condicionamiento. Es tiempo de emergencia y de volver a poner en el tapete la política. La política en la doctrina social de la Iglesia es vista como una tarea noble, tal vez una de las tareas más positivas, porque es pensar el bien común, el interés general, el proyecto colectivo, de trabajo, de inclusión, de fortalecimiento de los lazos solidarios, de distribución. Acá no se necesita concentrar más para que el país crezca, se necesita distribuir para que el país crezca. Se necesita compartir. ¿Vieron el evangelio de los panes en la montaña? No había más que 3 panes y 3 pescados. ¿Qué hizo? Bueno, comemos nosotros y
No, lo distribuyeron y alcanzó y sobró. Eso es una ética de la distribución, del compartir. Y me parece que de fortalecer los lazos sociales y tener futuro de mediano plazo. O sea que está, y para terminar, la realidad de los jóvenes precarios, sin proyecto, que están descartados, desafiliados socialmente o no inclusivos, nos interpela a hoy, a todos nosotros, en un hoy que es tremendo y donde no debemos esperar. A mí me parece, y me gustó la frase que ustedes pusieron, debemos ir a los sueños y a una vida plena, no a no sueños, a la resignación y al aguantarme chiquita. Y por último, este cierre, quiero hacer una de las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña. Bendecidos aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5. Nada más. Muchas gracias.